quiero invitarles nuevamente, como hemos ya compartido hace ya algún tiempo, que busque ya en su palabra, en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, donde llevamos ya varios domingos compartiendo una serie de mensajes. Efesios capítulo 6, y hemos preparado esta serie de mensajes titulado La armadura de Dios. Dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 6, un pasaje ya que hemos leído casi todos los domingos, pero es poderoso poderlo repetir. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados, Dios, desde el día en que creímos, hizo una obra magnífica en nuestras vidas, una obra maravillosa. La palabra nos muestra que Dios nos sacó de una vida de pecado, nos sacó de una vida de condenación y nos hizo nueva criatura. Me encanta cuando Pablo escribe allá a los Corintios y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hizo una obra maravillosa en nosotros, y no solamente la hizo, sino que la continúa haciendo y la va a llevar a culminación cuando estemos en su presencia. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice: con toda autoridad, yo estoy convencido de una cosa, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó en pasado, la perfeccionará presente. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo una obra en nosotros. El Espíritu Santo, desde el día en que le conocimos, está trabajando en nuestras vidas, en la santificación y preparándonos. Pero hermanos, mientras estamos en este mundo, continuamos en una batalla espiritual, y es lo que la palabra nos recuerda. Estamos enfrentando enemigos que no vemos. Estamos enfrentando un enemigo que nos está haciendo una guerra, y como en la mayoría de las guerras se vale todo, una guerra sucia. No vemos, pero nos está atacando y está tratando de destruir nuestras vidas. Y estamos tratando en muchas ocasiones de resolver los problemas espirituales con elementos naturales o con armas naturales. Ahora, ¿puede usted combatir algo que no ve con lo que se ve? ¿Puede usted combatir una enfermedad, por ejemplo, con piedras y palos? ¿O con una escopeta, con un rifle, con un cañón? No. Es de la misma manera, amados hermanos, en la vida espiritual hay elementos espirituales que tenemos que enfrentarlos de manera espiritual. Es por eso que dice la palabra: porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Las armas, los elementos, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios, amados hermanos, nos ha dado la victoria, de manera que usted y yo no estamos combatiendo por la victoria. Fíjate, entiende esto. Tú no estás combatiendo por la victoria, tú estás batallando desde la victoria. Pero para poderte mantener firme en esa victoria, hermano mío, necesitas usar los recursos espirituales que Dios te ha dado. Ahora, es muy común, hermano, que usted y yo enfrentemos los problemas espirituales con los elementos naturales. Y en la Biblia encontramos ejemplo de ello. Ustedes recuerdan a Moisés, este varón de Dios, que Dios desde su nacimiento lo estaba guiando para un propósito.
para convertirse en el caudillo que sacaría al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, para llevarlo a la tierra prometida. Y de cierta manera Moisés sentía en su corazón, Dios estaba tratando con él, decía, bueno, yo tengo que hacer algo por mi pueblo, yo tengo que hacer algo por mi pueblo. Y en algún momento, este hombre, el hijo del nieto del faraón, un hombre con toda autoridad, venía caminando y se encuentra que un egipcio estaba maltratando a un israelita, su hermano según la carne, y vio aquello y dice, no, yo tengo que hacer algo, y agarró y mató al egipcio. Pero hermanos, la cuestión es que no es una batalla física, hay algo espiritual. Moisés no entendió eso en ese momento, pero varios años, 40 años después de haber estado en el desierto, después de haber tenido experiencias con Dios, cuando Dios le llama a sacar a Israel de Egipto, Moisés, si hubiese sido 40 años antes, Moisés le hubiese dicho, sí, Señor, yo voy a reunir un ejército y les voy a impartir defensa personal y les voy a capacitar con armas. No, ¿usted sabe lo que le dijo Moisés a Dios? Un momentico, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Si tú no vas, yo no voy. Moisés entendió, no son las fuerzas humanas, hermano, no es lo que tú puedas lograr con tu mano, es Dios el que nos va a llevar a la victoria. De manera que cuando usted vaya a enfrentarse en la batalla diaria, recuerde que es algo que no vamos a conquistar con una espada, no es algo que vamos a conquistar con armamento pesado, es el armamento pesado pero espiritual el que nos va a dar la victoria. Recuerda cuando Pedro, ya hemos hablado en estos días sobre Pedro y Jesús cuando estaban allí en el huerto del Getsemaní que entregaron a Jesús, llegaron los soldados a tomar a Jesús y enseguida Pedro, ¿qué hizo? Agarró una espada y le quería arrancar la cabeza a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Lo que Malco fue rápido, agachó la cabeza y lo que le pudo arrancar la oreja. Gracias al Señor que estaba Jesús y le sanó. Pero ¿por qué Pedro hizo esto? Porque hubo una percepción del verdadero sentido de lo que estaba sucediendo, que había algo espiritual. A menudo tú y yo estamos enfrentando batallas desde nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Y a veces no entendemos que detrás de todo esto hay un enemigo que es el padre de toda mentira. Y si es el padre de toda mentira, tú tienes que entender que él está tratando de engañarte. Y en ocasiones yo miro al aire y pienso, no pienses que hay cosas humanas, piensa que hay un enemigo que quiere destruir la paz en tu matrimonio y te va a hacer pensar que es tu cónyuge el que es el problema, o te va a hacer pensar que es tu hijo el problema. No, ni es tu cónyuge, ni es tu hijo, ni es tu compañero de trabajo, ni es tu jefe. ¿Tú sabes quién es? Hay un enemigo, fuerzas espirituales de maldad que están detrás de todo esto y necesitamos enfrentarlo con los armamentos adecuados. Hace un tiempo atrás hacíamos referencia a esta película antigua, La Guerra de los Mundos. El ejército terrícola quería destruir al ejército extraterrestre, pero las armas que usaban los terrícolas eran inútiles delante de las armas de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque era una guerra eran dos ámbitos diferentes. Ahora, hermanos, en la guerra espiritual necesitamos apropiarnos, tomar. No, porque Dios ya te lo ha dado, la cuestión es que tenemos que tomarla. Las armas espirituales. Ahora, es interesante porque dice la palabra acá, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice que para que podamos estar firmes necesitamos tomar la armadura de Dios. Fíjense, primeramente vestidos. Y para el soldado romano habían elementos de la armadura que siempre las estaban usando. Primeramente, ceñidos los lomos con el cinturón. El soldado nunca se lo quitaba. El soldado llegaba al campamento y se hallaba con el cinturón puesto. El cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La coraza de justicia era algo, la coraza del soldado era algo que no se quitaba. Estaba puesta. Y las botas tampoco se quitaban. La Biblia le llama el evangelio de la paz. Eran elementos permanentes en el cuerpo. De esto hemos hablado en estos días. Pero habían 3 elementos más que eran los que se tenían que tomar en el momento adecuado. Cuando iban ya a la batalla cuerpo a cuerpo, tomaban el escudo. Y aquí
y habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fe. Cuando viene la duda a tu vida, necesitas estar con el escudo de la fe para protegerte a ti y a tu familia. El casco del evangelio, de la salvación, el que protegía la cabeza. Pero por último, dice el apóstol Pablo acá, tomad la espada del Espíritu. Y si usted se fija, los demás elementos que aparecen en esta armadura eran elementos defensivos. El cinto para que no se te cayera la ropa, la coraza para que no te entraran las flechas, el escudo para parar, el yelmo para proteger tu cabeza. Pero la espada no solamente era un elemento defensivo, sino ofensivo, era para atacar. Era el elemento que el soldado usaba para ir adelante en el combate. Pero mira qué interesante. A menudo cuando vemos las ilustraciones de la espada del Espíritu, ilustrando en un soldado romano, vemos al soldado con una espada larga en la mano, como que va a combatir, y a ver, no era ese tipo de espada. Había dos tipos de espadas que usaban los soldados. Había una larga, que era que era la batalla, pero había una espada corta. En griego era Makai, era más o menos de unos entre 12 y 18 pulgadas, algo así más o menos, era como una daga. Y esta daga era parte constante del soldado romano. Y ellos pasaban tiempo adiestrando sus habilidades a la hora del combate cuerpo a cuerpo. Era una espada que siempre ellos estaban entrenando. Eso era todo el tiempo, entrenando y preparándose para cuando llegaran a un combate cuerpo a cuerpo, ellos poder estar preparados para poder enfrentar y darle uso a esta espada. Ahora dice la palabra que debemos de tomar la espada del Espíritu. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la Biblia. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, el término que aparece aquí al referirse a palabra, hay varios términos hebreos, griegos para referirse a palabra. Está logos, y tal vez usted ha visto algunos programas bíblicos que se llaman logos, porque logos es palabra, es el texto como tal. Pero está la palabra rema en griego. La palabra rema es esa palabra que Dios te da en un momento. Es esa palabra que tú recibes en un momento de necesidad. Es esa palabra que cuando tú necesitas que Dios te diga algo. Yo recuerdo que en una ocasión yo me encontré una hermana muy querida por nosotros. Estábamos caminando, eso fue allá en Cuba. Estábamos caminando y me encuentro a la hermana Mirna. Y la saludo, me pongo a conversar con ella. ¿Qué tal, mi hermana? Y en un momento viene a mi mente un texto bíblico, no recuerdo cuál fue, pero yo le dije, mira hermana, tú sabes, Dios dice esto, yo llegó otra hermana fiel de la iglesia, líder, y cuando ella escuchó esa palabra, se cambió su rostro. Yo, ¿qué te pasa, hermana? Y se le aguaron los ojos. Yo, ¿qué te pasó lo que yo dije? Y dice, Víctor, pastor, yo necesitaba esa palabra. Dios me acaba de hablar, yo estoy batallando, me contó el problema con el que estaba batallando como pastor, obviamente estoy batallando con este matrimonio, la familia, así. Y esa palabra que yo le di en ese momento, yo ni siquiera, simplemente Dios puso en mi corazón el texto que leyera en ese momento, y para ella fue una palabra rema, una palabra de parte de Dios para el momento que ella estaba enfrentando. De manera que Pablo, cuando está hablando aquí refiriéndose a la espada del Espíritu, no se está refiriendo a la espada larga que blandían a diestra y a siniestra, sino a aquella espada que se usaba cuerpo a cuerpo en el momento específico para detener un ataque específico. Y esa es la palabra que tú y yo necesitamos en momentos. Ahora, eso lo podemos encontrar ilustrado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que leímos en la lectura devocional, usted puede recordar que Jesús fue tentado, fue llevado por el desierto por el Espíritu para ser tentado, y allí se enfrentó a la tentación del diablo. El diablo tentó a Jesús. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cómo él enfrentó esa tentación? Ahora, recuerden, Jesús es Dios, y cualquier palabra que él hubiese dicho en aquel momento era palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Pero eso que sucedió allí también fue para un ejemplo, para que tú sepas cómo tú vas a enfrentar la tentación en la vida diaria.
¿Cómo tú vas a combatir contra el enemigo en la vida diaria? Jesús, dice la palabra, nos dejó ejemplo para hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo luchar? ¿Cómo batallar? Y dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 4, que Jesús estaba en el desierto, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno o en oración buscando de Dios, y sintió hambre como ser humano que era también, hombre, Dios. Y dice la palabra que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en aquel momento? ¿Cuál fue la tentación? Ustedes recuerdan que un capítulo antes, unos versículos antes, Jesús fue bautizado allí en el Jordán. Y cuando Jesús salió del agua, Jesús fue para allá, Juan el Bautista lo bautizó, y hubo un argumento entre ellos. Digo, no, Juan le dice: yo no te tengo, ¿eres tú quien me tienes que bautizar a mí? El mayor dice Jesús: no, que se cumpla toda justicia. Y cuando lo bautiza, dice la palabra que una voz del cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora mira qué interesante, llega Satanás y le dice: si tú eres hijo de Dios, si realmente tú eres el hijo de Dios, fue un ataque directo a la declaración que yo a Dios había dado en el bautismo. Era un ataque directo a la palabra que ya Dios había dado. Era como diciendo: ¿tú estás seguro que lo que él dijo es verdad? Si es verdad, porque eso es lo que siempre el diablo ha hecho, acusar a Dios de mentiroso. Ustedes recuerdan en el huerto del Edén que le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto, tratando de poner en duda lo que Dios dice. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en aquel momento? Escrito está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En medio de un ataque espiritual, ¿cuál fue la respuesta? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El diablo quiso confundir, el diablo quiso cambiar, pero Jesús le recuerda: mira, no solamente de lo físico vive el hombre. Dios puede levantar, incluso un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios le da el pan espiritual, le da, el maná al pueblo de Israel. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios, con solo decir una palabra, puede hacer provisión para tu vida. Muchas veces estamos batallando porque dudamos del poder de Dios. Recuerdo que en cierta ocasión una señora estaba con sus hijos, un tiempo de escasez tremendo, no había comida, y los hijos estaban dudando, y la señora llamó a los hijos: ven, siéntense a la mesa y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Pero ¿cómo que vamos a dar gracias por los alimentos? Decían los hijos: si no hay comida. Dice: nuestro Dios es poderoso para hacer un milagro y proveer. Tranquilo, siéntate y vamos a dar gracias. Y se sentaron alrededor de la mesa, se tomaron de las manos, y los hijos estaban orando así con ojos abiertos, mirando y diciendo: ¿y esta vieja qué va a hacer? Y él tomó los brazos y dijo: Señor, te damos gracias porque tú nunca nos has dejado desamparados. Señor, te damos gracias porque tú has prometido que no hay justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Bendito sea su nombre. Y después que oraron, le dijo al hijo mayor: mira, por favor, ¿usted recuerda el campito aquel que se sembró de boniato el año pasado? Boniato, ¿cómo le dicen boniato en su el suiporeiro? ¿Cómo le dicen ¿cómo le dicen en México? Camote, bueno, el camote. Y dice, vete para decir: pero mamá, si hemos trillado, ya eso lo hemos trillado, ya eso hemos pasado por ahí, estamos cansados, ahí no queda nada, ahí no queda ni hierba. Ve aquí, dale. Dice que el hijo fue para allá, agarró una herramienta, empezó a escarbar, hermano. Dice que el boniato, el camote más grande que habían visto, dice que era algo que dio comida para todo el mundo. Y después dice que cuando se sentaron a la mesa, la señora miró al cielo y dice: Señor, ¿verdad que tú eres trucoso? Señor, tú eres tremendo. Hermanos míos, no solo de pan vivirá, Dios puede multiplicar. Y el diablo a veces está pidiendo: mira, si tú eres de esto y haz aquello, que Dios, hermano, en
En medio de la batalla, dice la palabra que Jesús simplemente dijo, no solo tomó la palabra, tomó la espada y combatió al enemigo. Dice la palabra en segundo lugar, la segunda tentación, versículo 6, 5 y 6, dice la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, el diablo cita la Biblia, pero aún cuando el diablo cita, porque te voy a decir algo, el diablo conoce la Biblia mejor que tú. El diablo se la sabe de memoria. Pero cuando aún el diablo cita la Biblia, lo hace para mentir, para matar, para engañar. El diablo es mentiroso. Y él trata de tomar la Biblia. Yo he escuchado a mucha gente que dice, wow, como sabe Biblia esa persona. No es lo que tú sabes, sino la interpretación que tú le das. Porque yo he visto personas que toman la Biblia para allá en Cuba, venían todos los años venían los inspectores del partido, del gobierno, a chequear cómo estaban las cosas en la iglesia. Yo recuerdo que esas personas venían con textos bíblicos. Esas personas venían con textos bíblicos porque ellos se sentaban para estudiar las cosas que nos podían decir a nosotros para tratar de manipularnos. Así que el diablo sabe la Biblia. El diablo sabe la Biblia, pero el hecho de que alguien use la Biblia no quiere decir que lo está haciendo de parte de Dios. Porque miren, los mismos testigos de Jehová, usted escucha a los testigos de Jehová y ellos saben supuestamente mucho de su Biblia. Y yo recuerdo que en cierta ocasión, estando aquí de visita en Miami, iba caminando por una calle allí en Yonkers, en Hampton, y había un señor bajito, Carlito, repartiendo tratados de los testigos de Jehová. Y entonces yo me acerqué, me di un tratado y lo agarré, y cuando yo lo agarré, enseguida me fue arriba a hablarme supuestamente de la Biblia. Y cuando en aquel momento yo me puse a conversar con él, como que estaba interesado, digo, vamos a escuchar lo que él dice, y vi la manipulación de los textos, cómo le daban vueltas y entonces yo empecé a hacerle preguntas a él, que él se quedaba así como que, hasta que al final él me dijo, me miró así, ¿de qué iglesia tú eres? Él se dio cuenta de que estaba, ¿saben? Bueno, yo le dije, mira, soy bautista, soy pastor y voy a orar por ti. El hombre se quedó así, porque no pudo, hermano, combatir con los elementos, pero sabía la Biblia. Sabía la Biblia. Y no, que el hecho de que alguien sepa, desde su punto de vista, no quiere decir que es de parte de Dios. La tercera estrategia del diablo fue lanzar tentaciones específicas al Señor, cada una de ellas. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta, hermanos míos, ante la tentación fue la palabra de Dios. Dice, continúa diciendo en el versículo 8, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, no basta con tener un conocimiento general de las Escrituras. No basta con tener una idea, un bagaje amplio. Usted necesita conocer la palabra del Señor a plenitud. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que tú leas tu Biblia? Déjame hacerte una pregunta. ¿Te es fácil o es algo que tú te sientas cómodamente a leer tu Biblia en el día sin ninguna oposición? Yo te voy a decir que la mayoría de las veces no es fácil. Necesitamos que quitar cosas que nos estorban, porque si no, no lo hacemos. Porque el diablo no quiere que tú te expongas a la predicación, a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú la escuches, la recibas, porque él sabe que un cristiano ignorante es un cristiano fácil de manipular. Cuando tú eres un cristiano que ignora, de lo que dice Jesús a los fariseos, ustedes erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué hierran? ¿Por qué hacen las cosas mal? Porque ignoran lo
Jesús. Lánzate de aquí, porque dice la Biblia que el Señor va a mandar sus ángeles. Ponga a prueba a Dios. Y hay muchas veces que nosotros los cristianos estamos poniendo a prueba a Dios. Pero no somos nosotros los que tenemos que poner a prueba a Dios. Es el Dios quien nos prueba a nosotros. Es Dios quien nos prueba a nosotros. Es por eso, hermanos, que necesitamos conocer la palabra de Dios para que en el momento malo, dice, para estar firmes en el día malo, para cuando venga el momento de batalla, tú puedas sacar la espada y dar la victoria, y tener la victoria en ese momento. Y yo te digo, yo recuerdo en ocasiones en mi vida, ocasiones en que he tenido que enfrentar una situación y ha venido la palabra a mi mente. Recuerdo ahora que una vez estaba conversando con un primo, que él se apartó, pero estaba en ese momento de que se apartaba, de que sí, que no, de que sí, que no. Yo estaba recién convertido. Él empezó a ir a la iglesia primero que yo. Empezó a ir a la iglesia primero que yo y después me acerqué yo. Pero él estaba batallando. Yo recuerdo que estaba en las clases de candidato, estaba estudiando y yo me había aprendido varios textos de memoria. Y cuando él viene con ciertos argumentos, automáticamente comenzaron a abrir a mi mente los textos que yo había aprendido en la iglesia. Y yo se los decía. Y él se quedaba así mirando, pero ya tú estás con eso. Hermano, es para eso. Es para que cuando tú vayas a enfrentar el momento malo, ahí esté la palabra rema de parte de Dios que te va a dar la victoria y tú puedes salir adelante. Ahora, dice la Biblia, ahí en Hebreos, capítulo 4, 12, dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, nosotros como humanos tenemos algo que se llama el sentido de autoconservación. Si ahora yo agarro un cuchillo y le voy a tirar a Oner va a decir, aquí en el pecho. No, ¿qué es lo que hace Oner? Oner brinca y esquiva y sale corriendo. Usted viene aquí alguien con un cuchillo por usted sale corriendo. Usted sabe que en la vida espiritual muy a menudo somos así. Dice la palabra de Dios, escucha, ahí en el libro de Eclesiastés, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los maestros de la congregación, como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué dice aquí la palabra? Que la palabra es como un clavo, es como que punza, es espada de doble filo, pero estamos sentados y cuando usted está escuchando la palabra, muy a menudo estamos brincando para que se no, que no me dé a mí, que no me dé a mí. En cierta ocasión había una señora en una iglesia, una viejita, y el pastor predicaba y bueno, había poca gente en la iglesia y llega la viejita y le dice al pastor, oye, pastor, ¿qué clase de mensaje para los jóvenes? Eso a los jóvenes debe haberle caído de maravilla. Pasa otro domingo más y llega la señora, el hombre predica, el pastor predica tremendo mensaje y dice, pastor, ¿qué clase de mensaje? Eso para los hombres de la iglesia debe haberle caído de maravilla. El pastor ya estaba molesto. Pasa el otro domingo. Oiga, pastor, poderosa palabra, qué tremendo. Las mujeres de la iglesia, esas mujeres deben haber estado brincando en el asiento, pues eso fue para ella. Y resulta ser, hermano, que el próximo domingo no viene nadie al culto. Solamente estaba la viejita. Se pasaste la mía, ahora sí. El pastor va a venir. Le empieza a tirar, y le tira. Y la viejita se para. Pastor, gloria a Dios, aleluya. ¡Qué poderoso mensaje! ¡Qué lástima que no vinieron! ¡Qué lástima que no vinieron! Hermano, muy a menudo estamos así. Pensamos que es para otra gente, pero la palabra cuando se predica es para ti. Y cuando estamos aquí estamos esperando que la palabra venga como espada y llegue a ti. Porque cuando la espada llega a ti, no es para matar, es para vida. Cuando el bisturí del médico viene a tu cuerpo, no es para matar, es para dar vida y sacar el cáncer y sacar lo que estorba. Y esa es la palabra. Cuando la palabra llega a ti, no es para matar, es para dar vida. Es por eso, hermano mío, que necesitamos leer la palabra. Leer la palabra y leerla entendiéndola. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador, que la semilla
cayó junto al camino. ¿Y qué fue lo que hizo el maligno? Fue arrebatada por el maligno. ¿Para qué? Para que no diera fruto. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Quitar la semilla de la palabra de tu vida. Es por eso que dice la palabra allí en la carta del apóstol Pedro: desear la leche espiritual como niños recién nacidos. Y algunos piensan que esto es simplemente para los recién convertidos. No, dice Pedro, para todo el mundo. Como el niño recién nacido necesita la leche, así hasta los más viejos necesitamos anhelar la palabra, llorar por ella, buscarla, meditar en ella, memorizarla. Uno de los primeros textos que yo me aprendí, de los primeritos que me aprendí en mi vida espiritual cuando conocí al Señor, fue el Salmo 119, 10 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos aprenderla, saberla, conocerla. Y el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia, se deleita en ella, medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Hermanos míos, necesitamos meditar, estudiar, escuchar la palabra. No solamente leerla, sino escucharla, exponernos a la predicación. Dios es claro. Ese pasaje lo hemos repetido muchísimas veces en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera que cuando usted se pone a la palabra, a la predicación, a la enseñanza, ¿qué va a pasar en su vida? La fe va a crecer, la fe va a aumentar. Usted, su fe va a ir aumentando cada día más. Un cristiano que está escuchando la palabra, que está leyendo la palabra, y no solamente que la escucha y la lee, sino que desarrolla, fíjate bien esto, una manera bíblica de pensar. Desarrolla una manera bíblica de pensar. Debemos de relacionar todo lo que nos sucede con la palabra de Dios. En otras palabras, es ejercer la fe. Pensar, hermanos míos, correctamente, es decir, pensar como piensa Dios. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente, para que funcione, tiene que ser ejercitada con la palabra. Para que podamos pensar como Dios piensa. Hermano, eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera vivir a la manera como Dios quiere, pensar como Dios piensa. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Jesús en mi circunstancia? ¿Qué haría Jesús en mi matrimonio ahora? Lo que estoy viviendo ahora, ¿qué haría Jesús? Y cuando tú llegues a pensar de esa manera, hermano, puedes estar seguro de que tu vida va a ser diferente. El apóstol Pablo dice aquí, hermanos míos, en Efesios capítulo 6, para poder estar firmes en la fe, necesitamos tomar toda la armadura de Dios. El último elemento es la espada. Es el más poderoso. No es porque sea el último, sea el menos importante. No. Todos son indispensables. La cuestión es que la palabra, hermanos, no solamente era tomarla. Mire, el casco te protegía simplemente puesto ahí. El pecho, lo que es la armadura, aquí la coraza estaba, el cinto estaba puesto, había que estarlo tocando. El escudo te protegía. Pero la espada es algo que tenía que saber usarse. Era algo que necesitaba tener habilidad en ella. Dice la palabra ahí en el libro de Hebreos, que el alimento sólido es para ¿quién? Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Alguien que se ha ejercitado en la vida espiritual. Alguien que ha tenido práctica. Bueno, esto lo hemos repetido muchas veces. La fe es como un músculo. Es como un músculo. Aquí el hermano Manuel desea sufrir el gym para hacer ejercicio. Y yo le decía, mira papá, yo cuando tenía tu edad también hacía ejercicio. Bueno, un poquitico antes de su edad. Tenía 10 y pico años, hacía ejercicio y estaba un poquito fuerte, pero ya los músculos ya se me fueron. Ahora me quedé un poquito de gordito por acá.
¿Pero por qué? Porque no he ejercitado, porque no he ido más nunca allí, porque no he tomado las pesas. Pero cuando usted toma las pesas, ese ejercicio que le pasa a los músculos, crecen. Así es la vida espiritual, hermano, nuestra fe. Necesitamos ejercitarla. Necesitamos ejercitarnos en la palabra. Necesitamos ejercitarnos en la vida espiritual. Y si tú no te ejercitas, vas a estar los músculos flácidos, espiritualmente hablando, sin fortaleza espiritual. Va a haber decadencia y vamos a estar como cuando Pablo le escribe ahí también a los Efesios, refiriéndose a los pastores y a los maestros. Dice que él preparó pastores, maestros, profetas, pastores y maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que no estemos como niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina. Hay personas que son niños fluctuantes. Recuerdo que en una ocasión una hermana en la iglesia que ella era hipocondriaca espiritual. Ustedes saben cuáles son los hipocondriacos. Ahora viene mi hermano Luis y dice: ay, qué dolor de cabeza tengo. Y viene Sergio por acá: yo también tengo dolor de cabeza. Pero viene mi hermana Ana por acá y dice: me duele una muela. Y también Sergio viene por acá: a mí también. Es decir, ese es hipocondriaco. Cuando alguien tiene algo, esa persona también lo tiene. Pero esa persona era hipocondriaca espiritual. Venía un adventista: ay, pastor, hay que guardar el sábado, hay que guardar el sábado. Venía un testigo de Jehová: ay, pastor, me voy para el infierno porque yo me puse una transfusión de sangre cuando era chiquita. Era cualquier disparate que aparecía por ahí. Ella no lo cogía. Y yo me sentaba: mira, mi hermana, por favor, entiende lo que dice la palabra, y explicarle. Y al hombre era la misma historia. Hermanos míos, ya no somos niños espirituales. Necesitamos estar hábiles con el uso de la palabra. Pero para ser hábiles con el uso de la palabra, tenemos que leerla, tenemos que meditar, memorizar, orar la palabra. ¿Sabes qué es orar la palabra? Orar la palabra es como tú dices aquí en la Biblia: tomar la espada del Espíritu, tú tirarte de rodillas y decirle: Señor, ayúdame a estar con la palabra en mi mano todo el tiempo, con la espada todo el tiempo. Hay que tener el escudo de la fe. Tírate de rodillas, Señor. Tú nos has dicho: tomar el escudo de la fe. Ayúdame a tenerlo en algo siempre pendiente. Eso es orar en la palabra. Cantando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales. Señor, me es difícil cantar tu palabra, pero ayúdame a hacerlo. Yo quiero hacerlo. Eso es orar en la palabra. Usted ora por lo que dice la palabra. Todo eso tenemos que hacerlo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que tú vas a ser un cristiano hábil, un soldado hábil en el uso de la espada. ¿Y sabes qué? El hábil en el uso de la espada era el que permanecía firme en medio de la batalla. Mi amado hermano, mi hermana que está aquí esta mañana, Dios nos ha dado todos los recursos espirituales. Dios ha puesto en nuestra mano todo lo necesario. Ahora, depende de ti si hacemos uso de los recursos o simplemente nos quedamos con los brazos en alto esperando que el enemigo venga a destruirnos. Que el Señor les bendiga en esta mañana.